Jorge, querías decirnos algo sobre cómo veías y cómo viste a nuestra generación desde tu perspectiva. Así es, Porfirio. Yo creo que hay algo que hay que señalar de manera enfática. La presencia de la generación de ustedes en el extranjero, la visión que tuvo el extranjero de nosotros, es algo que se debe sin duda a esa salida, no voy a decir masiva, pero sí en grandes números de jóvenes brillantes, capaces, que eran ustedes al estudio, a posgrados, y que nos permitió a nosotros posteriormente llegar a un abordaje suave, porque de esta manera llegábamos a las universidades, donde ya en grupos amplios eran conocidos los estudiantes mexicanos y habían dejado lazos, redes de amistad intelectual muy importantes. No solamente lo quisiera decir en términos estrictamente académicos, sino también artísticos, literarios, teatrales, es decir, en todos los ámbitos de la cultura. Así que es algo que hay que recordar siempre y que hay que agradecer a la generación de ustedes, ciertamente. Una apertura hacia el extranjero. A nosotros, nuestros maestros, nos infundieron la idea de que había que completar los estudios mexicanos afuera. Nosotros tal vez fuimos la última de las generaciones mexicanas que, salvo una o dos excepciones, hablo de la rama de humanidades, más que los científicos, no fue a estudiar a Estados Unidos. Nosotros todos fuimos sin excepción a estudiar a Europa. Ninguno de nosotros, los que estamos hablando, era rico, por lo tanto todos fuimos becarios. Nuestros maestros habían sido o bien los grandes profesores españoles, refugiados o transterrados. Nosotros tuvimos la inmensa fortuna de ser alumnos de profesores de primer nivel, que venían de Europa, y de una generación de maestros mexicanos que se había formado en los años 30 también en Europa. Entonces todo confluía, ninguno de nosotros se preguntaba si iba a ir o no, veía cómo se subía al primer barco, había quienes lavaban platos, otros que tocaban la guitarra, los famosos folcloristas un poco vienen de allí, los machucambos que tú conociste tanto, que eran estudiantes que salían, pero casi Corsas todos mismo. Exacto, él es sensiblemente más joven que nosotros. Lo importante es que nosotros aprendimos el conocimiento occidental en su matriz. Así es. Y que nos tocó vivir una época de la que me gustaría que nos dijera Víctor algo, en la cual estaba produciendo cambios importantísimos. La revisión del marxismo en la Unión Soviética, el canal de Suez, el existencialismo y el marxismo, toda una época fenomenal. Y bueno, el nacimiento de lo que se comenzó a llamar desde entonces el tercer mundo, ¿sí? Éramos compañeros, debo decir, para no extenderme, de muchos estudiantes asiáticos, pero sobre todo africanos. Era también la primera generación importante, esto es importante, hay un medio siglo africano, por decirlo de alguna manera. Entonces fuimos compañeros de latinoamericanos, no se diga, de estudiantes de todo el mundo, y eso nos dio una visión del mundo que venía. ¿No lo ves así? Yo creo que tienes mucha razón. Es decir, de alguna manera vivimos la época o los años de la posguerra, ya cuando comenzaban a organizarse o cuando comenzaban a surgir movimientos, sobre todo anticoloniales, independencistas. Esto era lo fundamental. Y los movimientos de liberación nacional. En África y en Asia. Es decir, en el año de 56 hay la reunión de Bandung, en donde se crean los no alineados, después se formaliza en Yugoslavia, pero en 56 hay la invasión de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia a Hungría, y ahí, bueno, pero como experiencia personal, para nosotros fue esencial la lucha de liberación, la guerra de independencia de Argelia, que era contra Francia. ¿Esa fue la revolución de nuestra generación? Porque ya con la cubana ya éramos mayorcitos, pero y la mexicana nos quedó atrás. Sí, esa fue fundamental. ¿Por qué? Porque era la gran polémica en Francia, donde estábamos casi todos nosotros, y en toda Europa. Y nos encontrábamos con
con polémicas intelectuales y políticas formidables, es decir, en los periódicos, en las revistas, pero también en la calle, grandes manifestaciones, grandes encuentros y expresiones de puntos de vista. Es decir, tuvimos una sensación, digamos, muy directa de que la política no era solo asistir a las clases de teoría política. Y que la universidad estaba en la calle. Y que la universidad estaba en la calle, estaba en el teatro. Había que militar, había que participar, estaba en el teatro, estaba en los museos, había que salir. Y algo que quizá complete, enriquecer la cultura. Era una época en que los grandes cursos de Sorbona, los maestros más eminentes, los daban por radio, en el gran anfiteatro, y se oían en todo el país. Los cursos radiofónicos de la Sorbona, y no eran teóricos o académicos, tenían que ver con la realidad del día. Ustedes percibieron que cuando nosotros regresamos en los primeros años 60, había una inclinación, digamos, de un importante sector intelectual hacia la izquierda. Yo creo que es muy importante en los 60. Y de un resurgimiento, digámoslo así, en el sentido inclusive más italiano del término. Pero más aún, la generación de ustedes tuvo una gran importancia en términos de la interpretación o de la visión que nuestra generación tuvo de 68. No solamente de nuestro 68, sino previamente del 68 europeo. En particular, me refiero a Francia, con los movimientos también de Alemania. Ciertas conmociones posteriores, el entendimiento de las brigadas rojas, todo eso tenía que pasar por una especie de tamiz intelectual que creo, sin duda, que pasó por el tamiz de la generación de ustedes, ya como profesores, ya jóvenes profesores o como nuestros, editores. En muchos casos. De Javier, por ejemplo, se ha recordado que el primero que publicó en México a Kapuscinski, la guerra de Angola, fue justamente Javier como editor. Justamente. Y publicó en aquella famosa revista que él dirigió, Nueva Política, números excepcionales que tienen que ver con las preocupaciones de nuestra adolescencia, la guerra de la paz, el nuevo orden internacional, el marxismo contemporáneo, el sistema de radio y televisión, por ejemplo. Claro. El choque que nosotros tuvimos al regresar a México y encontrarnos con una sociedad muy viva, sin duda lo era, ¿sí? Todavía en los 60, pero ya con esta tendencia a la acumulación del poder y de la riqueza y a la simplificación ideológica, ¿no? En el caso de Javier, inclusive esto se transmina luego en el proceso sudamericano. Y él es un hombre que está acuciosamente y detenidamente revisando qué está pasando en Argentina, qué está pasando posteriormente en Chile. Gracias a él, no sé cuántas vidas se salvaron, en el caso muy concreto de Argentina. Él estaba muy atento a los casos de los perseguidos por la AAA. Él fue el primero diplomático en Argentina, fue consejero cultural y ahí tejió una gran cantidad de amistades. Así es, conocido como el Chevimer, por su enorme relación precisamente con los argentinos que prácticamente lo adoptaron. Ese paso por Costa Rica también es importante, pero en general su preocupación por el fenómeno latinoamericano, no diría yo bolivariano, sino sencillamente el nuevo resurgimiento de las democracias en América Latina. Él estuvo atento y también atento a proteger y a cuidar a algunos de los hermanos que estaban siendo perseguidos. Eso es muy importante. Yo diría que nos hicimos plenamente latinoamericanos en Europa. Aquí fuimos discípulos de maestros que entendían el proceso latinoamericano, que vienen de Vasconcelos, ¿no? Del gran latinoamericanismo mexicano, pero no conocíamos a los seres humanos vivos, a los jóvenes intelectuales, a los refugiados, a los perseguidos. Eso los conocimos allá. Sí. Es decir, ahí supimos, por ejemplo, de la lucha ya concretamente de Fidel Castro contra la dictadura de Batista. Bueno, las luchas en contra de las dictaduras de Pérez Jiménez en Venezuela, en contra de Rojas Pinilla en Colombia. Es decir, lo latinoamericano era una presencia permanente y muy activa, intelectual y política en Europa en aquellos años. Y nosotros
nos familiarizamos con ello y cuando regresamos a México era parte de nuestro modo de operar como profesores, como jóvenes escritores, periodistas, etc. Entonces México era el eje de la diáspora latinoamericana que había salido exilada de sus países y tuvo un papel capital. Bueno, fue el tiempo en que con el ejemplo próximo de la recepción a los migrantes españoles, se decidió recibir también a los perseguidos latinoamericanos. Yo creo que fue uno de los grandes y últimos importantes momentos de la que política además se conocieron internacional entre de sí, México. toda una clase dirigente intelectual y política de América Latina se conocieron en México. También. Y a cualquier lugar que íbamos, encontrábamos a quienes habían sido exilados y profesores. Organizamos, cuando vino, recordarás, el presidente Fernando Henrique Cardoso del Brasil, una cena que la trató de jalar y la jaló finalmente el presidente de la República en aquel entonces, donde dimos la sorpresa, tú estabas ahí, éramos como 15, de que el presidente del Brasil tenía más amigos mexicanos en aquel entonces que el presidente de México. Esa fue la gran lección. Vamos a otra. Si tú haces un cóctel y invitas a 20 personas muy importantes, te fallan 10 y uno de ellos se emborracha, ya se anuló el cóctel. Y entonces... entonces dijo, yo creo que ahí había dos personajes que estaban particularmente interesados que no se echara a perder el cóctel. La presidenta de Chile, desde luego, era su fiesta. Y luego el primer ministro español, que naturalmente tuvo que hacer una negociación hasta para tomar el avión.